Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre uno de los problemas más recurrentes en la ganadería. Y esos problemas recurrentes generalmente derivan de poder tener más animales y que sean más productivos. Muchas veces la producción de alimento nos impide tener mayores animales, mayores cantidades de animales, o nosotros no sabemos aprovechar los recursos que tenemos para lograr tener mayor cantidad de animales y que nuestro negocio ganadero sea aún más productivo. Por eso en este programa de hoy vamos a dar algunas recomendaciones para que ustedes, si quieren tener una ganadería más rentable, más productiva, teniendo el espacio que tienen, puedan lograr mejores recursos, puedan lograr mejores ingresos y puedan lograr un manejo mucho más eficiente de una ganadería que da rentabilidad sin necesidad de tener mucha cantidad de tierra que a veces resulta más dispendioso y más costoso manejarla. Bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. La media normal que hay a nivel tropical de manejo de animales, de carga de animales, generalmente no llega ni siquiera a un animal por hectárea. Generalmente está en 1.6, 1.7 animal por hectárea, lo cual hace una carga que sea muy bajita, lo cual necesita que nosotros para desarrollar cualquier tipo de negocio necesitemos grandes extensiones. El pastoreo extensivo hoy en día pues es una de las técnicas más utilizadas en zonas tropicales, pero no quiere decir que sea la mejor y la más rentable. Por eso hemos encontrado diferentes sistemas de manejo para aprovechar aún más las pasturas. Sistemas como el PUAD, que permite aumentar las cargas y que permite que tengamos más animales por hectárea, es una gran alternativa. Unas rotaciones con cinta también permiten aumentar las cargas. En fin, tener un mejor alimento para los animales, tener mayores cargas, siempre va a determinar que ese negocio ganadero pueda ser aún más rentable. Pero el pastoreo realmente tiene limitaciones. No es un sistema en el que podamos aumentar mucho las cargas. Hay quienes dicen que pueden tener 3 animales por hectárea, hay quienes dicen que hablan de 5 o 6 animales, pero difícilmente podemos hablar de que en una hectárea pudiéramos tener más de 10 animales alimentándose de una forma eficiente a base de pastoreo. Con lo cual el pastoreo tiene su limitante, y si nosotros encima tenemos fincas muy pequeñas, pues lógicamente el negocio se nos va a hacer más difícil que sea rentable. La alternativa principal, y que muchas ganaderías europeas, extranjeras, americanas, de otras partes del mundo que están más tecnificados, buscan la estabulación para poder lograr muchos mejores resultados y aprovechar más el alimento que tienen en las áreas que tienen de potrero. Con lo cual, este se presenta como una gran alternativa. Hemos hablado muchas veces que para poder tener más animales, los pastos de corte se pueden convertir en una gran alternativa. Tener pastos de corte nos puede dar la posibilidad de tener aumentos por hectárea de más de 10 animales. Eso se convierte en una gran alternativa de alimento, un gran manejo. Pero también hay otras alternativas que podemos sumar a este recurso de, por ejemplo, los pastos de corte. Nosotros, si tenemos pastos de pastoreo y los queremos aprovechar en el establo, de forma que hagamos heno o hagamos enolaje o hagamos silos, con esa pastura que tenemos ahí podemos aumentar esas cargas. También es una buena alternativa. Tener otros cultivos, como es el cultivo de maíz, nos va a permitir no solamente aumentar las cargas, sino nutrir de una forma más eficiente a nuestro ganado, de generarles una mejor ración y de hacer que esos animales puedan ser aún más productivos. Con lo cual, todo lo que crezca desde el suelo hacia arriba, pero de una forma mucho más alta, mucho más grande, que podamos cubrir más área por metro cuadrado que tengamos para producir alimentos, siempre va a obtener mejores resultados. Recordemos que el confinamiento, pues los animales simplemente lo que tienen que hacer es recibir la ración que nosotros les estamos dando y tenerla a disposición las 24 horas del día para que los animales continúen consumiendo todo el alimento que nosotros dispensamos. Por eso sí se encarece, por un lado, que tengamos nosotros que tener mecanización, que tengamos que tener más mano de obra o que tengamos que tener
más recursos técnicos o tecnológicos para lograr poder alimentar a estos animales de una forma más eficiente. Acuérdense que son 24/7, todos los días del año y todas las horas del día, para poder tener el alimento necesario para esos animales. Si nosotros tenemos la capacidad de producir alimento, de producir diferentes cultivos, hablábamos del maíz, hablábamos de los pastos de corte, podemos hablar de las cañas de azúcar, podemos hablar del botón de oro, en fin, podemos hablar de mucho tipo de alimento que, como decíamos, crece del suelo hacia arriba. Ese tipo de alimento nos va a permitir que podamos nosotros aumentar esas cargas. Un buen manejo en un establo nos va a permitir que produzcamos estiércol, que produzcamos excretas del animal y que podamos con esas excretas abonar todos nuestros cultivos. Es decir, devolverle a la tierra lo que en alimento estamos sacando, se lo devolvemos para que ese alimento vuelva a crecer y pueda desarrollarse mucho más rápidamente. Cuanto más seamos capaces de producir, más alimento podamos conservar, nosotros podremos tener más alimento para dar a los animales, por lo tanto tendremos más animales por metro cuadrado que tengamos de finca. Eso nos va a permitir que en tierras pequeñas también podamos ser productivos. Eso nos va a permitir también que podamos tener un mejor confort para el animal, que podamos controlar mejor los parásitos, que podamos estarle dando no solamente la ración de alimento que producimos, sino también los manejos sanitarios que el animal necesita. Suplementemos, demos alimento, demos sales mineralizadas, todo lo podemos controlar de una mejor forma, ya que los animales los estamos viendo periódicamente. Los tenemos en el establo, les tenemos que dar alimento, les tenemos que dar confort y estamos pendientes de que esos animales sean más productivos. Si hay quienes son muy eficientes, como decíamos al principio, con los pastoreos y a lo mejor porque tienen unas buenas extensiones, logran poder combinar el pastoreo con unas buenas rentabilidades, que también es posible. Pero cuando nosotros tenemos limitaciones o queremos tener muchas mejores ganancias, definitivamente tener un confinamiento y hacerlo de una forma práctica, sencilla, mecanizada, nos va a permitir unos mejores rendimientos. No quiere decir que cuando no tengamos mecanización no podamos hacerlo. Podemos tener pequeñas ganaderías estabuladas de forma manual o semimanual, y podemos llegar hasta cierto punto donde podemos tener una cantidad X de animales y podemos sacarles un rendimiento. Seguramente si queremos ir más allá va a ser difícil, pero en tierras pequeñas donde a pastoreo sería imposible poder producir, tierras desde 1 hectárea, donde 1 hectárea en pastoreo no podríamos tener una carga animal muy alta si quisiéramos. Es decir, hablábamos al principio que estamos en 0.7, 0.6 animales por hectárea. Que tengamos la suerte de tener 5 animales en 1 hectárea realmente no sería lo suficientemente productivo, pero si tuviéramos al menos 1 hectárea sembrada en diferentes cultivos, pasto de corte, silo de maíz, caña de azúcar, todo lo que, como decíamos, crezca del suelo hacia arriba y se eleve bastante y nos produzca por metro cuadrado mayor cantidad de alimento, lograríamos aumentar esas cargas de 10 animales en adelante, con lo cual podemos tener una mejor rentabilidad y podríamos hablar que en esos espacios pequeños, aunque no fuera del todo mecanizado, podríamos tener una rentabilidad. El problema en este caso no es solamente el tipo de manejo que hagamos, sino cómo lo hacemos, cómo lo planificamos y cómo logramos que sea mucho más eficiente. Para algunos, tener 10 vacas en un establo, para algunos tener 10 vacas en 1 hectárea de terreno que tienen, pues es rentabilidad. Para otros a lo mejor necesitan tener 100. La rentabilidad no es igual para todos, pero sí es mucho más fácil conseguirla en un sistema confinado que en un sistema de pastoreo. Por lo cual, cada uno hará sus cuentas, mirará sus posibilidades y pensará qué es lo que yo necesito y qué es lo que realmente me va a funcionar mejor. Pero las alternativas están. Muchas veces lo que hacemos es no pensar en más allá de la comodidad de un pastoreo, porque no necesitamos sino una persona para poder hacer las rotaciones de los animales y para estar pendiente que los animales consuman. Poco tiempo debemos dedicarle, pero cuando tenemos un confinamiento requiere de más esfuerzo y de más trabajo. A veces nos vence un poco la flojera, querer hacer las cosas más fáciles. Y si queremos mejorar, si queremos ir a más, siempre tenemos que contemplar la posibilidad de poder hacer un confinamiento, una estabulación que nos permita aumentar esas cargas y ser mucho más productivos.
Lógicamente todo esto nos va a permitir que si nosotros el producto que hacemos, como siempre les digo, lo podamos nosotros comercializar, tener menos intermediarios o tener un muy buen precio, lógicamente vamos a tener mejores ganancias. Todo en la ganadería es de planificar, todo en la ganadería es de trabajar por ello y fijarse metas para alcanzarlas, y cuando las alcanzas buscar unas nuevas metas. Con lo cual hay muchas maneras de trabajar de este tipo de manejo en confinamiento y lograr un buen rendimiento sin que los costos sean demasiado altos. Todo es ponerse en ello. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Si les ha gustado nuestro video del día de hoy, no olviden regalarnos ese like. Ya saben que todos los comentarios que ustedes nos aporten sugiriéndonos nuevos programas son muy importantes. Tenemos un listado donde vamos acumulando todos los videos que ustedes nos sugieren, y en el momento que tenemos la posibilidad de hacerlos, sin duda lo vamos a hacer y vamos a presentarlos para que ustedes puedan completar toda esa información que necesitan para lograr tener una ganadería mucho más eficiente. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Si nuestro canal les gusta, no olviden suscribirse. Y recuerden que nos veremos en una pronta y próxima oportunidad, sin lugar a dudas. Hasta pronto.